Actualmente, en el Congreso de los Diputados forma parte de las comisiones de Igualdad, Cultura, Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente, Seguridad Vial, etcétera. No sé si me dejo alguna aún. Nuestro grupo parlamentario es pequeño y además creo que va a encargarse de más comisiones ahora, cuando Carlos Martínez Gorriera, que es otro de nuestros parlamentarios, no esté. No quiero extenderme más en esto porque es el protagonista del día de hoy y es mejor que directamente él se presente y continúe con esto, que lo hará mucho mejor que yo. Muchas gracias. Bueno, agradeceros mucho la presencia aquí. Yo tenía dos opciones en el día de hoy. Una es leer un ladrillo de 1 hora y otra es que abramos un diálogo y podáis preguntar lo que queráis saber. He optado por leer el ladrillo. Espero que no os importe. No, en serio. Tenía dos opciones. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, de eso podemos hablar bastante, si quieres también. De eso podemos hablar porque está en la base de todos los males que estamos sufriendo ahora. Ha habido una confusión. Yo creí que venía a hablar de política y arte o cultura, lo cual hay gente que puede considerar como un oxímoron, ¿no? Como dos cosas completamente incompatibles. Yo tengo mis dudas al respecto, pero también quería que hablara, me comentaban los compañeros de Custodia Compartida, y además veo que hay gente que representa un poco al movimiento, con quienes además me siento por dos razones fundamentales, ideológicamente y personalmente, que son dos cosas que pueden ir separadas, muy cercanos. Soy hombre separado y creo que con decir eso ya basta, porque cualquier hombre separado de este país puede entender perfectamente de lo que estamos hablando. Voy a empezar a hablar un poquito de lo que para mí tiene de curioso esa mezcla entre cultura y política. Me gustaría simplemente hablaros de 5 o 6 gotas y si queréis luego iniciamos ese diálogo, y también de lo que puede significar lo de la custodia compartida. Y además yo creo que es uno de esos terrenos de los que vamos a saber poco en esta legislatura, por desgracia, porque yo creo que el Partido Popular está metido en tantos charcos que no quiere abrir demasiados más, y por otra parte, por lo que yo veo directamente, ha tomado como propio el lenguaje feminista del PSOE y no se atreve, es políticamente incorrecto hoy cuestionarlo. Deciros como curiosidad que yo soy el portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad, y si hay una comisión dura y bestia para mí es la de Igualdad. Yo soy el único hombre en la Comisión de Igualdad. Esto da una idea bastante aproximada de cómo se piensa en este país cuando se piensa en igualdad, porque normalmente cuando se habla de igualdad en este país parece que está hecho siempre en contra de, y en este caso nos toca a nosotros, a los hombres, ser esa contra, ¿no? Y lo que yo estoy viendo allí continuamente además es una muestra de esta cosa tan de políticos, de políticamente correcto, de ponerse todos, no, pues tenemos que quejarnos. El otro día, por ejemplo, queremos abrir esta comparecencia para quejarnos muy tal, como muy airadas ellas, las del PP, por el comentario que hizo el señor de Izquierda Unida respecto a la delegada del gobierno andaluza, que no sé si recordáis que el tipo de ahí de Andalucía le decía: Cayo Lara, has visto las tetas de la delegada del gobierno. Comentario desafortunado, pero que yo no creo que deba abrir una comisión de igualdad, porque entonces estaríamos todas las puñeteras comisiones de igualdad hablando de este tipo de cosas y no de lo que realmente hace falta. Pero yo creo que como realmente no quieren hablar de lo que hace falta, por eso hablamos de las tetas de la delegada del gobierno. El PSOE no quería que se condenara el tema de las tetas de la delegada. Se pidió que UPyD se posicionara y dijera algo al respecto. Yo dije lo que creo que es de sentido común, que no me parecía que era el lugar para hablar de eso, pero que por otro lado no veía qué diferencia había entre las tetas de la delegada del gobierno y los morros de la Pajín, porque al final estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Parece que la cosa está bien o mal dicha según quien la diga, y esa especie de relativismo absurdo a mí me parece denunciable, pero en fin, la Comisión de Igualdad, como digo, luego si queréis hablamos de custodia compartida, etcétera, etcétera, es uno de los territorios comanches en los que yo me muevo.
Territorio comanche es algo que, por cierto, a ti os debe sonar bastante, ¿no? Y para nosotros este es un territorio comanche importante, ¿no? En Cataluña aparecer en los medios, en Cataluña atravesar el discurso nacionalista, etcétera, etcétera, es complicado. Pero yo creo que cada vez irá siendo más fácil, se irá abriendo la brecha y poco a poco entre todos iremos consiguiéndolo. Hablamos de cultura y arte, y yo siempre que tengo que hablar de un tema me voy al María Moliner, ¿no? Y entonces anoche cojo el María Moliner y digo, ¿qué quiere decir exactamente cultura? Y en sentido amplio significa cultivo. Esto me parecía curioso porque la palabra cultivo tiene algo que ver para mí, que tiene que ver con la nutrición y también con el crecimiento, ¿no? Y hablaba María Moliner de conjunto de los conocimientos no especializados adquiridos por una persona mediante el estudio, la lectura, los viajes, etc. Entonces, bueno, a mí me parecía muy sugerente esto de los alimentos y del crecimiento. Me parecía importante también tener en cuenta que para culturizarse hay que tener cierta actitud de apertura, de querer recibir esos inputs que pueden hacer que nos vayamos cada vez abriendo más y creciendo más. Es evidente, por un lado, que se puede adquirir cultura a tu pesar, porque la información hoy en día nos llega por todos los lados, pero también es evidente que uno puede ser un mastuerzo y no puede haber forma de culturizarte porque uno esté encerrado en sus prejuicios y no haya manera de mejorarlos. Y luego me iba a la definición de política, y en la definición de política también encontraba un par de cosas que me llamaban la atención, porque decía arte y actividad de gobernar un país, así como el conjunto de actividades relacionadas con la lucha por el acceso al gobierno. Y aquí yo me detenía en dos palabras que me parecía curioso que estuvieran en la definición. Atención a lo de arte, porque otra de las cosas de las que me gustaría hablar luego que me preguntéis es acerca del día a día en el Congreso, y yo en el Congreso, si queréis que os diga la verdad, arte veo poco. En todo caso veo algo de arte menor, o en todo caso, y luego hablaremos, veo lo que podríamos llamar un arte muy comercial, entendiendo el arte comercial como aquel que va directamente al resultado, a conseguir dinero, poder, luego hablaremos de eso también, pero no veo arte real, con el riesgo y con la persecución de la verdad que uno cree que debe tener siempre el arte. Pero luego me llamaba la atención algo, un verbo que sí que veo a diario en el Congreso y que me llama la atención, que se diga tan descaradamente en la definición de política, que es lucha. Lucha por el poder. Y eso sí que se ve. Esto sí que se ve, pero a menudo se ve también con muy malas artes, escenificando cosas que tienen poco que ver con la realidad diaria de los ciudadanos. Siempre me preguntan, ¿qué tiene que ver el arte y la política? Y yo les digo, yo creo que la buena política y el buen arte o la buena cultura sí que tienen algo que ver. En realidad persiguen la verdad. El arte persigue la verdad para plasmarla, expresarla de alguna manera y de esa forma modificar la realidad, modificar la esencia de quienes asistimos al hecho artístico. La política debería perseguir la verdad para después operar sobre ella, ¿no? Y como os decía, uno ve poco de esto en el Congreso, ve mucho arte malo y ve mucho político malo. Es muy desesperante estar. Yo estoy más o menos en la mitad. Tengo al PSOE a mi derecha, tengo al PP a mi izquierda, mis vecinos son Convergencia y Unió, tengo al PNV debajo y tengo a Esquerra Republicana detrás. Estic completamente rudetat, ¿no? Curiosamente tengo buena relación con algunos de ellos, ¿no? Porque uno cuando llega al Congreso dice, ostras, hoy tengo que pelearme con el Tardá. Y bueno, y luego con el Tardá me descojona. Y el Tardá mismo hace algo que yo creo que es curioso, ¿no? Porque el Tardá mismo a veces tiene intervenciones y lo ves subir diciendo, bueno, es lo que tocaba, ¿no? Estoy jugando un papel, que es lo que muchas veces vemos allí a diario, como cada uno de ellos juega un papel. El papel fundamental es echarse las culpas entre ellos y no proponer nada. El Partido Popular se pasa todo el día hablando de la herencia recibida y el Partido Socialista se pasa todo el día pidiéndole al Partido Popular que haga lo que ellos mismos no han hecho en 2 legislaturas. Es un poco absurdo todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la política debería servir para algo más, debería servir en primer lugar para
hacer un análisis de la realidad, de lo que realmente pasa, y luego poner a disposición de la sociedad unas herramientas que en definitiva ellos debieran tener, pero que obviamente yo desde aquí no veo que las tengan, para modificar esa realidad y mejorarla. El teatro y el arte en el fondo quieren lo mismo. El arte es una manera de poner algo frente a los demás para que los demás, cuando estamos viendo el hecho artístico, proyectemos. Porque cuando uno hace una función de teatro es muy curioso, cuando sales de la función, cada persona ha visto una función diferente. A mí me ha parecido que el personaje este lo que quiere es tal, y tú flipas. Dices, ah, qué guay, qué interesante. Y otro te dice, pues a mí me ha parecido que lo que quiere es tal otra cosa. Y dices, ah, qué interesante. En el fondo luego te das cuenta de que cada uno de ellos no te está hablando de la función, sino que te están hablando de sí mismos. Pero este es el valor del arte. Hamlet lo decía, Shakespeare lo decía en Hamlet. El valor del teatro era poner un espejo frente a la sociedad para que la sociedad se vea a sí misma. El valor del arte, por lo tanto, es la capacidad que tiene para que nos conozcamos mejor. Yo le decía al ministro Wert en una comisión de cultura que había que dar un pasito más, y ahora lo engancho con lo que yo creo que tiene que ver con la política. Y es que el arte no solo es algo a lo que debamos asistir, el arte debería ser algo que practiquemos más a menudo, porque si bien el arte tiene un potencial muy grande para que nos conozcamos mejor, el arte tiene un potencial todavía mayor cuando lo practicamos, ya sea pintando, ya sea cantando, ya sea escribiendo, ya sea interpretando. Nos conocemos mejor porque en el arte y en el acto de expresarnos nos estamos poniendo de alguna forma delante de nosotros mismos y nos estamos conociendo mejor a través de nuestras limitaciones, de nuestras virtudes, de nuestros bloqueos, de nuestros miedos, etcétera, etcétera. En política pasa lo mismo. En política estamos acostumbrados a asistir al hecho político de escaparate. Ellos nos hablan, nosotros nos identificamos con unos u otros, pero no participamos políticamente. Y desde la política, desde el poder, no se nos alienta a que esto suceda. Yo creo que realmente uno de los secretos que deberíamos profundizar más en él últimamente es todo lo que tiene que ver con todo el movimiento de cabreo general ciudadano que hay. Y yo creo que muchos de nosotros estamos aquí por eso, estamos muy cansados. Yo di un paso adelante, me metí en el partido y me metí en las instituciones porque estoy cabreado, porque no me gusta cómo están las cosas y porque me parece que con toda la humildad del mundo creo que puedo aportar un granito de arena como cualquiera de nosotros, peleando en las instituciones para que las cosas mejoren. Esto tiene que ver con lo que decía antes del arte, como la política, está para practicarla también. Pero claro, nos encontramos con un sistema que tanto con el arte como con la política lo que promociona es todo lo contrario. Se promociona una cultura de escaparate y se promociona una política de escaparate, porque a los grandes partidos y al sistema tal y como está construido no le conviene que el ciudadano participe. Los grandes partidos están muy contentos con un 50% de abstención. A los grandes partidos esto le va de coña. Con ese 50% de abstención y con la ley electoral que tenemos van a estar toda la vida. Tú lo ves muy claramente en el Congreso. El Partido Popular y el Partido Socialista se llevan de coña. Tú les ves dándose tralla arriba en el este, pero luego les ves en la cafetería departiendo tranquilamente. Lo que hay es una alternancia. Aquí la alternancia es cada 2 legislaturas. Bueno, ahora te toca a ti, es una putada, pero bueno, yo ya sé que dentro de tantos años entraré yo. Y esto es lo que se ha convertido el país. Una alternancia entre 2 grandes maquinarias, una especie de dinastía, de reinado continuo de una clase política que viene ya de muy lejos y que lo que está haciendo es taponando las opciones que tenemos el resto de los ciudadanos para participar en todo esto. Bueno, yo creo que en este sentido hay que ser optimista. Yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que no hay que votar, que no sirve de nada, que la cosa no se puede cambiar, pero vuelvo a enlazar con el arte. Yo les decía siempre, yo sigo dando clases de teatro. Hay una anécdota, me escapo, sé que estoy un poco caótico hablando. Hay una anécdota de un actor que a mí me gusta mucho que se llama Hugh Laurie, que es el actor de House. El actor de House decía que en 2 o 3 épocas de su vida que ha tenido de gran éxito, cuando las cosas le iban muy bien, siempre se ha apuntado a una actividad en la que se sintiera muy torpe para mantener los pies en el suelo.
Y él decía que mientras hacía house, se apuntó a boxeo, porque las galletas que le daban y lo torpe que se sentía haciendo boxeo, le recordaba que era un ser humano e impedía que se subiera a la parra. Bueno, yo hago todo lo contrario. Yo me siento tan torpe en el Congreso que procuro dar una horita de teatro a la semana para sentir que hago algo bien, ¿no? Entonces sigo dando ese teatro y yo siempre le digo a mis alumnos lo mismo. Provocad el acontecimiento, formad parte de la solución. No esperéis a que nos lo resuelvan otros. No esperes a que te llame un productor de teatro o un director de teatro, porque entonces estarás poniendo toda la responsabilidad fuera de ti. Y si tú pones toda la responsabilidad fuera de ti y no hay nada en tu mano, esto es muy angustioso, esto se vive con mucha angustia, esto personalmente es duro de llevar, porque no puedes hacer nada, nada está en tu mano. Y esto se vive de una manera muy, o por lo menos yo lo viví así como actor, de una manera muy angustiosa. Si tú formas parte del proceso, aunque no lo consigas, pero estás batallando y estás intentando de alguna manera operar sobre la realidad y formar parte de la solución, la vivencia cambia completamente, porque ya no será una cuestión que no esté en manos de los demás, tú estás formando parte del proceso. Y yo creo que políticamente, tal y como yo se lo digo a mis alumnos, tenemos que estar en esa historia, tenemos que dar un pasito al frente, involucrarnos en las instituciones, involucrarnos en los partidos políticos, que yo creo honestamente que son una de las herramientas fundamentales para poder operar sobre la sociedad y para, ¿por qué no decirlo?, para mejorarla. Y de esa forma yo creo que personalmente nos vamos a sentir mucho mejor. Yo creo que uno de los grandes fallos que ha tenido todo este movimiento, por otro lado tan heterogéneo, social, que ha habido en este país, no solo era esa cosa heterogénea, sino también la dificultad que plantea no tener una herramienta sobre la que operar, con la que operar la realidad. Y yo siempre les pongo un ejemplo. Yo aparte de la experiencia política que estoy teniendo ahora, la anterior que tuve la tuve en mi pueblo. En mi pueblo, en Torrelodones, que es un pueblo de 20 y tantos mil habitantes, llevábamos 28 años de gobierno del PP ininterrumpido, ¿no? El PP estaba destrozando el pueblo. El PSOE lo hubiese hecho igual, todo hay que decirlo, ¿no? Sin ninguna diferencia. Además, conociendo la Comunidad de Madrid lo tengo clarísimo. Bueno, nosotros decidimos, porque se armó una revolución con un terreno rústico que querían destrozar, por no usar otro verbo, y montamos una plataforma para intentar defender ese terreno. A los 5 meses nos dimos cuenta de que con la plataforma no conseguíamos todo y montamos un partido completamente transversal, con gente de muchas ideologías, que se llamaba Vecinos por Torrelodones. Si hay un lugar donde hay poca política y mucha gestión y sentido común, es la política municipal. Presentamos el partido y al año de formar el partido nos presentamos a las primeras elecciones, conseguimos 4 concejales, y en las segundas, hace un año, conseguimos 9 y estamos gobernando el pueblo. Bueno, yo creo que esto es un mensaje positivo en el sentido de que se pueden hacer las cosas. Si nosotros, un grupo de colegas, pudimos montar un partido, montar una opción, una alternativa real y operar sobre un ayuntamiento, entrar en el gobierno y ahora en un año haber conseguido que sea de los pocos ayuntamientos que hay en todo el país con superávit, pues yo creo que esto es un mensaje que hay que comunicar a la gente hay que decirle que se puede. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que los propios partidos políticos están haciendo que creamos realmente que es imposible, porque les va muy bien así. Les va muy bien, como os decía, con ese 50% de abstención, y les va muy bien con ese mensaje de que la realidad no se puede cambiar y es muy complicado. Es cierto que es muy complicado, no hay que llevarse a engaño, pero es cierto que se puede cambiar. Y yo creo que esta maldita crisis que nos está dejando tiesos a todos y que tiene muchísimo que ver con cómo han manejado el país, no, muchísimo que ver, no, tiene que ver exactamente con cómo ha manejado el país el Partido Popular, el Partido Socialista y sus socios nacionalistas, es una muestra de que ellos no pueden ser la solución al problema y de que tenemos que entrar. Y una de las pocas ventajas que puede tener es que yo creo que la gente se está dando un poquito más cuenta de que esta gente no puede ser la solución y que tenemos que entre todos apoyar otras iniciativas que den una alternativa real a lo que está sucediendo, que es, si os fijáis, más de lo mismo. Yo terminaría diciendo, hablando de la conexión que hay entre política y cultura, porque me parece que este es un lugar interesante para decirlo, y es cómo la política utiliza
la cultura. En esto los nacionalistas son maestros, los nacionalsocialistas también lo fueron. Yo creo que son una clase de políticos que entienden muy bien el potencial que puede tener la cultura, la educación sobre nuestros hijos para modificar la historia, para modificar la percepción de la realidad y para operar sobre las mentes de la gente y no digamos ya empezar a trabajar todo el tema victimista y todo el tema de poner el enemigo fuera, etcétera, etcétera. Y en esto es curioso porque de la política al arte o a la cultura solamente encontramos, yo no he visto todavía excepciones, solamente encontramos dos formas de utilizarse mutuamente. Una es creer que la cultura es la asignatura María. Yo en esto puedo hablar con propiedad porque yo he viajado por toda España con funciones de teatro y he conocido a cientos de concejales y concejalas de cultura. Y habitualmente me he encontrado con concejales y concejalas de cultura que no tenían ni puñetera idea de cultura. Y esto ocurría porque la concejalía de cultura era considerada como una concejalía María, una concejalía que no valía para nada, una concejalía que había que darle al pringao de turno del partido, porque lo que mola es urbanismo, como todos sabemos, donde se cuece el bacalao es en urbanismo, en todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, la actitud frente a cultura suele ser esa, o es la concejalía María, la que nadie quiere y se le da a alguien pues, porque no se sabe qué cosa darle, o es la concejalía o la consellería que hay que utilizar para operar sobre el pensamiento, sobre la educación de la gente y sobre la que también hacer otro uso muy común de la cultura, que es autolegitimarse, ¿no? En el fondo es como hacer parecer que somos muy modernos, esto es muy de aquí también, hacer que somos muy progres, pero en el fondo es mentira. En ese sentido es curioso ver cómo yo creo que toda la cultura nacionalista en Cataluña ha conseguido algo que parecía muy complicado de conseguir, por lo menos desde Madrid. Yo recuerdo como hace 15, 20 años desde Madrid veíamos con envidia el teatro catalán. Esto ya no es así, esto ha cambiado. Ahora es al revés. El nivel de teatro en Madrid es mucho mayor que el que hay aquí. Y es el resultado de estar durante muchos años mirándose el ombligo y contratándose a sí mismos. Es un poco lo que sería en cultura la consanguineidad, ¿no? Allí, sin embargo, tenemos gente de otras nacionalidades, tenemos catalanes dirigiendo teatros muy importantes y no pasa nada. Es enriquecedor, es lo bueno de la historia. Esto que es impensable. ¿Alguien imagina a un tipo de Madrid dirigiendo el Teatro Nacional de Cataluña? No, es absolutamente impensable, ¿no? Bueno, en Madrid pasa, ¿no? En Madrid teníamos a Mario Gas, catalán, dirigiendo el Teatro Español y Las Naves del Matadero, que además ha hecho un trabajo extraordinario, o tenemos a Boadella en el Teatro del Canal, haciendo también una labor magnífica. Esto ha enriquecido Madrid. Esto ha hecho que Madrid esté en primer lugar en estos momentos a nivel teatral, por ejemplo, en lo que es el panorama. Es una pena que la gente de aquí a veces no se dé cuenta de que la estrechez de miras nacionalista y el exceso de ombligo esté empobreciendo, como lo está haciendo la cultura en un sitio como Cataluña, que durante mucho tiempo, para muchas cosas, no se puede negar que ha sido un referente importante. Yo casi, antes de empezar a hablar también de lo que, porque además te veo con la camiseta ahí delante y no puedo... ya los he visto y a menudo. Yo empezaría un poco a abrir el debate, si os apetece hablar sobre temas que tengan que ver con lo que acabo de decir, política, cultura, etcétera, etcétera, o si queréis que hablemos de custodia compartida o de cualquier tema que tenga que ver con las comisiones en las que yo trabajo. Os cuento, yo estoy en el Congreso y aparte estoy en 7, no sé cuál es el número de comisiones parlamentarias que hay en total en el Parlamento, pero para un grupo pequeño como el nuestro la tarea se multiplica y yo estoy en 7 comisiones parlamentarias de portavoz. Estoy en Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, estoy en Cultura, estoy en Igualdad, estoy en Discapacidad, estoy en Peticiones,
estoy en estudio del problema de las drogas y estoy en tráfico y movilidad sostenible. De esos 7 temas, poco a poco he ido aprendiendo y puedo hablar con un poquito más de propiedad, pero si queréis preguntar sobre algún otro tema que no tenga que ver con ellos, también estoy dispuesto a decir o a callar antes que meter la pata. Yo que una pregunta quizás te va a parecer un poco de ciencia ficción, porque cada vez nos acercamos más. Hablas de que hay una abstención, gente que lo va a votar de un 50%, que eso favorece muy mucho a los partidos, vamos a decir, a los números unos, por decir algo. Por un momento imaginemos que ese 50 son 70. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Nada? ¿De abstención? Sí. Nada. Digo, no lo sé, en tu opinión. Nada. Para mí el peligro real que hay ahora no es ese. El peligro real yo lo advierto mirando a Grecia. El peligro real es que como hay una serie de partidos que no ofrecen ninguna garantía y que le están tomando el pelo a los ciudadanos, lo que van a terminar consiguiendo es que los ciudadanos se extremen por los dos lados y que de repente ocurra, como está ocurriendo en Grecia, que haya un partido comunista a estas alturas o un partido nazi a estas alturas, consiguiendo una representación cada vez más grande. Pero claro, es que llega un momento en que parece que les están empujando hacia allá. No creo que ni siquiera eso sea una excusa. ¿Y tan siquiera les preocupa esa posibilidad? No les preocupa en absoluto, están encantados. Si no, estarían haciendo algo ya, porque el 50 es un huevo. Yo cuando veo, en Francia ha sido un 20 la abstención en las presidenciales, un 20. Estaban en un casi 80% de participación. Y cuando leía los datos decía, joder, qué envidia, de verdad. Enrique Oliana, no, yo solo quería preguntarte, o por pregunto más, si os habéis leído la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las selecciones deportivas, que creo que el deporte está en cultura. Bueno, yo tuve una intervención. Digo esto porque yo me leí el de las selecciones vascas, me lo leí, lo tengo, son 40, un tocho, creo, 50 páginas, y creo que el de las selecciones catalanas será prácticamente lo mismo, la misma sentencia. Solo quería preguntarte esto, si os lo habéis leído, si lo habéis analizado. Yo tuve una intervención en pleno hace un mes acerca de eso. El PNV presentaba lo de las selecciones. Yo les dije que no era constitucional. Yo les dije, pero yo les dije otra cosa que para mí es fundamental. A ver, te repito el argumentario del pleno. Yo les dije que si es cierto que con el deporte estamos haciendo algo mal, con la juventud y con nuestros hijos, que es orientarlos en exceso hacia ganar. Pero aquí no estamos hablando de deporte normal y corriente, estamos hablando de deporte profesional. Aquí el Estado invierte para ganar. Aquí disgregando las selecciones perdemos. Pero sobre todo hay una cosa que me parece fundamental. ¿Por qué los partidos nacionalistas hablan de eso? ¿Cuál es la razón para que nos hablen de eso en este momento en el Pleno, por lo menos aquel día que lo presentaban? Y yo hablaba de algo que me parece fundamental y que siempre opera en la lógica de esta gente, y es que a mí me parece que los nacionalistas, siempre que tienen algún problema y siempre que tienen que tapar vergüenzas o tienen cerquita un horizonte electoral o necesitan apretar el caladero de votos, lo que se hace es agitar la bandera, la lengua, la identidad, etcétera, etcétera, y en el fondo es porque no hay contenido. Y sobre todo a mí me parecía una cosa fundamental, de puro sentido común y que creo que entenderá cualquier ciudadano de este país. Señores, hay un huevo de cosas en este país que funcionan mal. La selección de fútbol funciona muy bien. ¿Por qué coño tenemos que tocar la selección de fútbol con la cantidad de cosas que están funcionando mal hoy en día? Porque tenemos que crearla, ¿no? Y sobre todo con la que está cayendo tenemos que hablar de esto. A mí me parece una burla, pero yo no creo que sea constitucional. De todas formas, como aquí parece que cierta gente lo constitucional o no se lo pasa por el forro, esta es otra cosa que tendríamos que hablar algún día, ¿no? Podemos hablar de lengua también, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es delicado, porque desde el momento en el que se permite que haya gente que pueda hacer este tipo de discurso flamígero, pasándose por el forro las instituciones, el derecho, la justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera,
pues estamos en una deriva que a mí me parece muy complicada y muy peligrosa. Sí, por favor, había una señora allí desde el principio. Bueno, siento que muchas gracias, pero yo pienso que cada uno de ellas es su terreno. Yo me gustaría que hablara sobre la igualdad, la llamada igualdad, y de paso que tocáramos lo de violencia de género, porque... ¿Lo de? Violencia de género. Vale. Tiene que la igualdad, la violencia de género, que estamos poniendo a los hombres que antes llevaban con los niños, ahora se quedan las mujeres, hemos ido de la A a la Z. En Internet pienso que tiene que haber un punto de sociedad. Mira, yo estoy en la... Y parece que ya todo nos vale. Y creo que es un gran problema en España. Sí, estoy de acuerdo con el diagnóstico y en cuanto al problema de la lengua yo lo tengo bien claro. En Valencia pasa igual. En Valencia hay dificultades para que la gente que quiera pueda estudiar en castellano o en español, da igual, pero también hay dificultades para que aquellos que quieran puedan estudiar en valenciano. En eso nuestro partido pelea por algo que tiene mucho que ver con lo mismo que peleamos en sanidad. En sanidad también hay problemas con esto, que es la igualdad. Yo me considero igual que cualquier otro y si yo quiero educar a mi hijo en la lengua vehicular que quiera, debo tener el derecho de hacerlo. Pero es que esto además crea otros problemas que tienen que ver también con la igualdad. Porque como vosotros sabéis, lo que se necesita para conseguir determinados trabajos públicos en lugares como Cataluña, en lugares como Valencia, en lugares como el País Vasco, como en Galicia, tiene mucho que ver con la puntuación que se le da a la lengua y encima esta puntuación es absolutamente exagerada. Yo me imagino que aquí será igual, pero en Valencia el nivel de valenciano cuenta muchísimo más que la habilidad que tengas como cirujano. Esto a todas luces es absolutamente absurdo e intolerable, pero provoca otro problema, y es que un ciudadano de Albacete no puede aspirar a una plaza pública aquí, porque no lo va a conseguir en la vida. Sin embargo, un catalán sí que puede ir al Albacete y entrar en igualdad a buscar un trabajo en la administración pública. Es decir, se está generando un problema de igualdad dentro del Estado muy grave que hay que denunciar. Y en cuanto a la lengua, yo te pondré un ejemplo. Yo estuve haciendo una serie aquí en Cataluña hace 6 años. Yo viví aquí medio año. Yo tengo varios recuerdos indelebles de aquella época, pero uno de ellos es el de una chica a la que tuvimos que despedir porque era incapaz de improvisar en castellano. Era incapaz. No podía. Teníamos que hacer un plano en el que nos seguía una cámara durante 2 manzanas, la chica hacía una escena conmigo, iba hablando conmigo y se había aprendido el texto como si fuera checoslovaco, de memoria, sin saber exactamente lo que decía. Obviamente lo sabía, pero claro, cuando entras en esto y te dice el director, improvisar, meter algo diferente de texto, cambiar y tal, la pobre chica se quedó aterrorizada y era incapaz de decir nada correcto en español o en castellano, porque todo lo que decía era una traducción directa al catalán, con mala construcción, y no servía. Tuvimos que repetir el plano, no te exagero, 30 veces, y al final el director tuvo que parar el rodaje, decirle a la chica que estaba bien, que le pagaban ese día pero que no iba a seguir trabajando en la serie, y contratar a la chica. Pero lo que se está consiguiendo es esto: empobrecer a nuestros hijos, cerrarles el camino a muchas oportunidades, todo como siempre para el chiringuito, ¿no? El chiringuito y el poder y la cosita pequeñita aquí de los intereses creados. Pero yo estoy a favor de la igualdad. Yo no tengo ningún problema de que mi vecino, si quiere, haga que sus hijos estudien solamente en valenciano, mientras me otorguen a mí el derecho a hacer con los míos la otra opción. Esto es un derecho constitucional. Esto no se está respetando en varios lugares. En la Comunidad Valenciana tú no puedes educar a tu hijo en Castellón, por ejemplo, en castellano. Esto está pasando en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana gobierna el PP. Es que esto es importante decirlo. En la Comunidad Valenciana yo tengo una familiar que no consigue, porque en esto hay que decir también que la gente del sistema educativo es especialmente peleona y a veces talibán en este sentido. Tengo amigos también en Baleares, en Ibiza, que me lo comentan, que están hartos, primero, de no poder educar a sus hijos en castellano, y segundo, porque no lo entienden el idioma, de no conseguir siquiera
que la profesora se dirija a ellos en castellano para explicarles cuál es el problema de sus hijos. O sea, esto sucede, hay gente así de talibán, bueno, que puede contar a vosotros que no sepáis aquí, ¿no? Entonces a mí me parece que es absolutamente denunciable y que crea varios problemas con la igualdad muy serios, pero que, repito, el PSOE evidentemente no va a hacer nada y el PP tampoco, es que no van a hacer nada para pelear en este terreno. Hola Tony, bueno, como sabrás, el gobierno está empleando a fondo para reducir el déficit de las comunidades autónomas y una de las propuestas es la tasa universitaria hasta un 60%. Entonces ya hay comunidades como Galicia que han dicho que lo van a subir y comunidades como Cataluña que han dicho que se lo están planteando. ¿Cuál es la postura del partido respecto a subir las tasas universitarias? Que los universitarios paguemos el despilfarro de las comunidades autónomas. Y aparte, la desigualdad que crea respecto a que igual en Cataluña nosotros vamos a pagar el 60% más y en comunidades como Galicia no van a pagar nada. Y por otro lado, que en las jornadas de estudiantes que fuimos en PID nos enteramos que en Galicia, en Asturias, Andalucía, siendo estudiante yendo Erasmus, cobraba 600 euros por ir y aquí en Cataluña cobramos 190. Esta es una de las cosas que luego aquí nos venden, con la cual buscan la independencia, y entiendo que en Andalucía se ganan mucho dinero y los estudiantes catalanes no recibimos nada. ¿Cuál es la opinión del partido? Bueno, ahí niego dos mayores. Una tiene que ver con la educación. Para nosotros la educación debe ser devuelta y debe ser una competencia del Estado. Esto por dos razones fundamentales. En primer lugar, para no permitir que sucedan cosas como la que tú estás diciendo y haya comunidades autónomas que la beca te cueste el doble o el triple que otras. Lo mismo opinamos con sanidad, porque hay comunidades autónomas donde una vacuna es el doble o el triple de cara que en otras, ¿no? Bueno, entonces nosotros en un primer lugar negarte la mayor, en el sentido de que creemos que se debería garantizar la igualdad. En esto siempre nos llaman centralistas, pero yo creo que hay que recordar que de lo que estamos hablando es de garantizar igualdad, no de gestionar todo desde Madrid a la franquista. No, seguir manteniendo los centros de gestión cerca de los lugares donde se gestionan, pero garantizando, digamos, lo político a nivel estatal, ¿no? Y por lo tanto garantizando una igualdad. De ese modo acabaríamos con el problema que tú estás diciendo de que en algunos lugares hubiese desigualdad. Segundo, comunicar que en cuanto a las universidades ha pasado algo parecido al disparate autonómico. El otro día, yo no recuerdo los números porque tengo la memoria muy frágil, pero teníamos el triple de universidades que Alemania, el triple que Estados Unidos, y sin embargo ninguna entre las mejores universidades del mundo. Tenemos el triple de aeropuertos que Alemania. Bueno, esto sucede con todo. Cada pueblo, cada ciudad ha querido construir su universidad para tener su caramelito y su historia, y este es un sistema que se está yendo también al garete y que vamos a tener que revisar. En primer lugar, para nosotros, negarte esa mayor que he dicho, garantizar igualdad gestionando a nivel estatal lo que es educación, como también sanidad y como otras cosas tan obvias como medio ambiente, y en segundo lugar, remodelando ese sistema loco de las comunidades autónomas respecto al florecimiento como hongos de universidades por todos lados, para manejar mejor los recursos. Y en segundo lugar, yo es que creo que la educación no es un gasto, es una inversión, igual que la investigación. O sea, el último sitio donde yo estaría quitando dinero ahora mismo es de educación o de investigación y desarrollo, por Dios. O sea, yo antes sí que me cargaba todas las diputaciones, sí que funcionaba no sé cuántos ayuntamientos, y sí que hacía 500 cosas que a mi entender están mucho antes que subirte a ti las tasas. Bueno, el Senado con una precisión. El Senado, si está como ahora, de acuerdo contigo. Si se convierte en lo que debiera, que es una cámara territorial, entonces sí. ¿Vale? Pero si está como ahora, no tiene ningún sentido. No lo tiene. Bueno, y aquí entramos en ley electoral. ¿Vale? Entramos en ley electoral, y esto es un melón que algún día habrá que abrir. Y yo el día que estuve en el Día de la Constitución tuve la suerte de hablar con alguna gente que para mí eran tótems. Porque claro, por un lado para mí es muy raro estar en el
el baño con guerra de lado y están flipando, pero también tengo la oportunidad de hablar con gente a la que recuerdo desde pequeño, tipo Landelino Lavilla. Me encuentro con Landelino Lavilla, el tipo está perfecto. Ves a otros políticos de aquella época, que están los pobres ya un poquito para allá, Landelino está perfecto, física y mentalmente. Y me dice, la ley electoral, porque ¿qué la hizo él? Con otros. La ley electoral la hicimos en aquel momento para garantizar la gobernabilidad. En un momento en el que España, si se lanzaba a la urna, iba a elegir 500 partidos, un momento delicado con el ejército allá detrás, con los fascistas y tal, en el que si no garantizabas un mínimo de gobernabilidad, te podías meter en problemas grandes. Pero él mismo me decía, éramos conscientes de que eso no era para siempre. Lo que pasa es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en cuanto han enganchado eso, no lo van a soltar en la vida. Es más, para que os deis cuenta de lo sofisticado de la historia y de lo malos que son, porque esto es maldad. Ahora Esperanza Aguirre en Madrid hace un quiebro mentiroso y dice que se quiere cargar en una medida populista a varios diputados más para que tengamos menos gastos políticos. Pero claro, lo que hace Esperanza Aguirre es, cargándose diputados, empeorar todavía más la ley electoral y garantizarse más que los que van a estar allí manejando el bacalao son el PSOE y el Partido Popular. ¿Vale? Y lo que hay que decirle a Esperanza Aguirre es, Esperancita, no te cargues a 15 diputados, cárgate a 70 cargos de confianza que tienes en tu gobierno. Esto es lo que tienes que hacer. Por supuesto, cambia la ley electoral de una vez para garantizar una de las cosas fundamentales que está pidiendo la gente en la calle, que es representatividad. La gente no se siente representada porque no consigue llegar a ser representada, entre otras cosas, por una injusta ley electoral. Bueno, pues UPyD, partido muy pequeñito, con un solo diputado, ha cambiado esto en Asturias. Ya llegarán otros castigados. La va a cambiar. Y si no, retiraremos la confianza al Partido Socialista y no podrá seguir gobernando. Pero verán. Lo que acaba de decir el Senado es una vieja querella que nace aquí en Cataluña y que tiene su origen en Maragall. Quería traerse el Senado para Barcelona. A ver si me explico. Y que además se entronca con todo el espíritu de lo que entiendo el video. Antes que las comunidades, las regiones, las nacionalidades, o lo que se quiera llamar, están los individuos, los ciudadanos, ¿no? Y en el Parlamento de España están representados los ciudadanos, no los territorios. El Senado no sirve realmente para nada. Dicho así parece incluso demagógico, ¿no? Pero es que no sirve para nada. Es cierto, es cierto. Entorpece burocráticamente la marcha de las leyes. Nada más, solo. Y además nos cuesta un malazo. Eliminarlo para el rumrum ese de que se convierta en una cámara territorial, estamos haciendo un auténtico error desde el punto de vista de la modernidad. La modernidad impuso el ciudadano sobre cualquier otra condición, derechos históricos, comunidades, regiones o cualquier elemento físico de la ciudad. Somos los ciudadanos individuales los que tenemos el soporte de la ley. Entonces, convertirlo en una cámara territorial es convertir lo que los nacionalistas ya han conseguido, convertirlo en algo muchísimo más legalizado. Y serían las comunidades los que impondrían cuotas de poder por encima de los individuos. Habríamos hecho un flaco favor a la democracia. Evidentemente esto lo podría argumentar muchísimo más extenso, pero estoy radicalmente en contra, pero yo lo nombro porque es el argumento que se suele dar para decir que sería la única utilidad que podría tener el Senado. Yo tengo una anécdota ahí en uno de los pocos debates que se me dejaron hacer, porque cuando yo, como siempre ocurre, cuando yo me presenté por la provincia de Valencia, a mi canal no me permitió debatir en televisión, no me sacaba ningún periódico, etcétera, etcétera. Y en uno de los pocos debates que tuve hablé de esto y dije que el Senado, además, en este país, claramente es un cementerio de elefantes que no sirve de nada, caro, en el que encima estamos pagando hasta los pinganillos en una acto ya de ridículo, brutal, ¿no? Y dije que era un cementerio de elefantes y se levantó Carmen Alborz, que es senadora,
y me dijo: la elefanta te saluda, que es la frase con la que me sigue saludando cada vez que me cruzo con ella. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, y no solo eso, es que hay muchos procedimientos que te das cuenta allí en el Congreso que son muy absurdos. Y esto entronca también con lo que decíamos algo, con lo de las listas abiertas y con la forma que yo me puedo meter con diputados que no vienen al Congreso. Por cierto, anteayer estuve en Bruselas. En el Parlamento Europeo tú tienes que firmar al llegar. Si no firmas, no cobras. Pero no solo eso, si no has realizado la mitad de los votos nominativos que se han hecho ese día, no cobras tampoco. ¿Vale? Esto lo dices en España y se echan las manos a la cabeza. A mí me pegaron un toque, posadas, y me han prohibido. Se ha prohibido hacer fotos en el Congreso por una foto que hice yo y que tuiteé del Congreso vacío de la vergüenza. Y ellos decían: no, es que estamos trabajando. Mentira. A las horas de pleno no hay comisiones. Tú lo sabes. No hay comisiones. La gente está ahí, tiene que votar y tiene... Claro, si tu partido te va a decir esto o esto desde abajo para decirte que has de votar, ¿qué sentido tiene que acudas al debate? Ninguno. Si no vas a poder votar diferente al partido, es normal que llegues a votar directamente. Entonces, incluso el Congreso, de repente, muchas veces es absurdo, pero que realmente dices: ¿qué sentido tiene aquí esto si está todo se sabe? Encima voy a votar, el otro día yo me voté 1.200 y pico enmiendas en una comisión para luego volvérmelas a votar en el pleno, sabiéndose perfectamente cuál va a ser el resultado y habiendo una imposibilidad nula de ejercer un cambio en ninguno de los diputados que tienes enfrente. Es todo muy absurdo, pero lo que tenemos que ir haciendo es intentar operar sobre todas estas cosas e ir consiguiendo, pues, por ejemplo, unas listas abiertas que obligarían a que los diputados tuvieran que responder ante los votantes y no ante las estructuras del partido. Y yo creo que eso sería muy interesante. Hay 3 pedidas, 4 con esta, y yo creo que sí, son intervenciones cortas y ya cerramos. Son las 9 menos cuarto y a las 9 nos va a vencer, o sea, vamos a intentar salir antes de que nos veamos. No, perdona. Señor. Sí, está poca cosa. Hola. ¿Qué opinas de la subvención en los colegios privados? Por ejemplo, aquí en Barcelona se está subvencionando un colegio de Opus Dei, donde separan a los chicos de las chicas y donde obligan, lógicamente, a introducir la religión católica. Yo soy ateo, para empezar. Yo estoy en un partido laico, un partido que en primer lugar debe garantizar la educación pública y que cree en un Estado que en primer lugar debe garantizar una escuela pública donde ella no tenga que pagar tasas y donde podamos educar a la gente, a nuestros hijos, en el idioma vehicular que decidamos cuando haya opciones y en una educación de calidad. Voy allá, o sea, fíjate si tengo problemas con lo que tú estás diciendo, yo estoy completamente en desacuerdo. Estoy completamente en desacuerdo con esa subvención, pero es que también estoy en desacuerdo con diferentes cosas que se hacen con los colegios concertados también. Digamos que es una fórmula mixta, porque a muchos colegios concertados, es que a muchísimos colegios concertados lo que se le está dando, como a muchos hospitales, y de esto aquí se debería hablar más, en Cataluña, lo que se les está dando es muchísimas ventajas que ya quisiéramos para nuestros colegios públicos. Yo creo que mientras no se garantice una educación pública de calidad, no deberíamos estar aportando tal cantidad de dinero, de medios a esos colegios de lo que tú estás hablando. Luego, además, yo tengo un problema, y es que hay un oscurantismo importante en la gestión que se realiza en esos colegios y en esos hospitales. No hay manera de enterarte de cómo se usa el dinero, no hay manera de saber en qué se utilizan ciertas partidas. Aquí hace poco había un vídeo regulando de una enfermera en Cataluña, haciendo una denuncia muy buena sobre lo que ocurría con los hospitales catalanes. Y ella estaba intentando averiguar en qué se gastaba el dinero de los ciudadanos de Cataluña cuando había ciertas partidas como de protocolo o como de material de no sé qué y tal, y no había manera de que esos hospitales nos dieran los papeles y nos enteráramos. Entonces yo creo que hay que democratizar todo eso y desde luego lo que hay que hacer en primer lugar es garantizar una educación pública en condiciones.